Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo recuperándome de un catarro que me he pillado en Francia, de tantas horas que me metí en el coche con el aire acondicionado, que eso creo que me ha pasado factura. Espero recuperarme para Austria y tener energías suficientes en mi garganta para poder narrar el Gran Premio de Austria. Bueno, de momento lo que podemos hacer es dar un repaso rápido, ¿no?, de lo que vimos en Francia. Y yo no sé vosotros qué conclusiones sacáis de Francia. Yo me vengo con un malestar, ¿no?, una sensación muy desagradable de todo lo que rodea al equipo McLaren. Ves a Renault que mejora, ves a Haas que mejora, ves a Toro Rosso que mejora. Todo el mundo va mejorando, hay un gran premio en el que va mejor, otro va peor, y ves a McLaren y parece que va hacia atrás, involuciona. No importa ya el gran premio al que vayas, sufren en todos, al menos en los últimos, que esperemos que sea una coincidencia, pero lo cierto es que sufrieron en Canadá, que hicieron la peor clasificación del fin de semana de la temporada, y llegaron a Francia y superaron los datos de Canadá, siendo todavía peores, peor clasificación de la temporada en Francia. Luego falta de ritmo, falta de fiabilidad, tercer abandono consecutivo de Fernando, aunque se clasificó porque le faltó una vuelta por completar, pues en cualquier caso no vio la bandera de cuadros por un problema en la suspensión. Y además todo esto coincide en medio de una crisis institucional que tiene muy mala pinta, si os digo la verdad. En Francia pude ver muy de cerca todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y la situación de Zak Brown y de Eric Boullier pues es de una presión absoluta, y la sensación que da además es que son capitanes de un barco que va sin rumbo. El rumbo lo tienen absolutamente perdido. A toda la situación deportiva que ya existía y que se ha arrastrado durante 3 años y que este cuarto año no es efectivamente lo que esperábamos, pues se suma que la prensa británica empieza a presionar también, y que algunos ex de McLaren, incluido algunos que están todavía en McLaren, como algún gran accionista de McLaren, empieza a cansarse con esta situación. Con lo cual, bueno, hablan abiertamente, es el caso de Martin Wismar, criticando la estrategia del equipo en los últimos tiempos, diversificando sus recursos, cortos recursos, en otras competiciones, viendo cómo va perdiendo poco a poco personal cualificado y de alguna forma criticando la falta de cordura y la falta de acierto de los vigentes directivos, ¿no?, que están al mando del equipo. No sé si tiene algo que ver con Martin Wismar o no, pero en la rueda de prensa de jefes de equipo del pasado sábado hubo un periodista británico del Daily Mail que estuvo especialmente duro y beligerante con Eric Boullier. El pobre Eric estaba colorado como un tomate de la presión que tenía que someter, que le estaban sometiendo, y que tenía que responder tratando de mantener la calma, ¿no? Pero incluso, por primera vez, un tipo que es muy afable y que es muy amistoso, pues estuvo un poquito tenso, ¿no? E incluso el jefe de prensa de la Federación Internacional de Automovilismo, no sé muy bien por qué, tuvo que mediar y decirle al periodista británico que se callara y que no preguntara más. ¿Cuál fue la reacción de McLaren después de esta rueda de prensa y de este enfrentamiento con este periodista que, insisto, fue quizá excesivamente beligerante? Pues le han prohibido la entrada al hospitality de McLaren. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que toda la prensa británica, que en este caso es bastante digamos solidaria, pues se han unido y solidarizado con este periodista, y de aquí en adelante todo puede ir a peor, más que nada porque no hay descanso. Próxima semana, o sea, esta semana tenemos Austria y la siguiente tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña, así que cuidado, porque están contra las cuerdas, los resultados no llegan, no parece que haya un camino a seguir, parece que están un poco perdidos. La explicación que nos dieron en Francia es que tienen un problema aerodinámico. Acabáramos. ¿Pero qué piensa? ¿Que no lo sabíamos? A ver, esto es tan sencillo como que ya no cuela lo del año pasado, que el motor Honda no empujaba, y muchas veces no terminaba, pero ellos vendían entonces que el chasis de McLaren era de los mejores de la temporada. Claro, llegas este año, has quitado el motor Honda, has puesto el Renault, y resulta que hay un coche con un motor Renault que gana carreras, que hace podios,
ves que hay otro motor Renault, que es el del equipo Renault Fórmula 1, que consigue mejores resultados, y te ves a ti que no pasas de la Q1, y entonces es evidente que tienes un problema grave de aerodinámica, porque los pilotos no son malos. O sea, nadie puede dudar de Fernando, y nadie debería dudar tampoco de Vandoorne. Claro que hay un problema de aerodinámica. Dicen, no, es que es algo que no vemos en el túnel, hay un problema de correlación. El problema de correlación es un latiguillo que se utiliza mucho en Fórmula 1 cuando no tienen ni idea de qué es lo que está fallando. O sea, cuando no tienes ni idea, podéis utilizarlo en vuestras vidas. Cuando os diga vuestra novia, vuestra mujer algo que falla, no, es que tengo un problema de correlación. Ya está, solucionado. Es la excusa, el comodín para todo. Bueno, pues no sé si tenéis un problema de correlación o no tenéis un problema de correlación. El problema es que tenéis un problema que no sabéis hacia dónde ir. Y claro, también a lo mejor eso puede ser debido a que vuestro túnel del viento no funciona desde hace años, que lo tenéis lleno de telarañas, porque el presupuesto que había o el proyecto que había para hacer una remodelación de ese túnel de viento en Woking, pues está paralizado por falta de recursos. Se está trabajando en el túnel de Toyota, y no sois los únicos que trabajáis en el túnel de Toyota, o sea que no sé cómo puede haber un problema de correlación del túnel, que normalmente se dice siempre el problema de correlación con tu túnel, pero bueno, es que en este túnel hay más gente. Bueno, en fin. Es una situación deprimente. Yo creo que la palabra es deprimente, porque Fernando Alonso acaba de venir de ganar las 24 horas de Le Mans, acaba de venir de demostrar el nivel de piloto que ha sido y que seguirá siendo durante, parece que mucho tiempo, pero no tiene la herramienta necesaria para poder competir ni caminar hacia ese sueño que él tiene y que todos tenemos, que es ganar un tercer título mundial. Pero bueno, la otra gran pregunta es, si esto no funciona, si McLaren no encuentra el camino, no se quita esos problemas de correlación, ¿qué va a pasar con Fernando el próximo año? Claro, es que si quieres convencerle para que siga, de momento tienes que presentarle un proyecto que tenga viso de poder resolverse, de que pueda caminar hacia adelante, que le dé alguna esperanza. El problema es que Fernando llega a los grandes premios ahora de Fórmula 1 sabiendo que no tiene esperanzas de nada. Y es triste, es triste. En cualquier caso, yo quiero pensar que Fernando va a seguir, porque al final estar en la Fórmula 1 es el escaparate que te viene bien a ti, que le viene bien a tu marca Quimoa, que te permite ingresar unas cantidades económicas importantes. Y ese otros equipos pues está un poco más complicado. En cualquier caso, veremos cómo se resuelve el mercado y a ver si hay opciones, pero creo que lo más fácil es que sigan en McLaren. Pero claro, como McLaren le siga pintando un horizonte tan patético, pues hasta Fernando se lo puede pensar. ¿Qué podemos decir del Gran Premio de Francia? Bueno, pues yo que estuve ahí y que lo viví en mis carnes, cuando llegué el jueves tardé 2 horas y media en hacer 10 kilómetros. 2 horas y media en hacer 10 kilómetros. El viernes hubo personas que tardaron 5 horas y media y se perdieron los entrenamientos libres en hacer los 15 kilómetros que separan Auvergne, que es la localidad de donde se parte casi todo el mundo, hasta el circuito. 5 horas y media. Caos absoluto. Desorganización brutal. Para salir del circuito el sábado, no podíamos salir ni del parking. Es decir, no es aceptable. O sea, hacía 10 años que no había Gran Premio de Francia. Yo me acuerdo que en Magny-Cours había atascos, no como esto. Desde el año 90 no se corría en Paul Ricard. En todo este tiempo, si quieres organizar una carrera en Paul Ricard, tienes que prever que los coches puedan entrar y salir y que los aficionados puedan ver lo que ocurre en la pista y volverse a sus casas sin pasarse media vida metidos en los coches. No es aceptable y deberían replantearlo. Si no se puede llegar o siguen estos problemas caóticos de tráfico, no se debería correr más ahí. Por otro lado, la pista que nos permitió ver adelantamientos, por un lado, estuvo bien, pero por otro lado no se puede permitir que los pilotos que arriesgan y cometen errores no tengan ningún tipo de penalización, porque si os acordáis en la salida, en la primera vuelta, era un rompan filas, ¿no? Todo el mundo, algunos por la pista, otros por fuera de la pista por los colorines, y no pasaba nada, ingresaban, ganaban ventaja, haciéndose un recto, y volvían a la pista tan panchos. Al final solo sancionaron a un piloto, pero tenían que haber sancionado a muchos más. Y mejor que sancionar, que es muy complicado para los comisarios, es buscar la forma de que en las escapatorias pierdas tiempo realmente.
tendrán que verlo si quieren seguir corriendo ahí, porque si no es un poco cachondeo. Cachondeo como la carrera de Fórmula 2 del sábado, que fue con lluvia, todos con slicks. Y claro, dices, esto en Mónaco no lo hacen, ¿verdad? En Suzuka no corre la F2, pero imaginaros que corrían en Suzuka, ¿no? Con escapatorias de grava en muchos sitios. No hubieran podido seguir. Pero aquí, ¿qué pasaba? Llegaban a la chicane y iban a fondo. Y cuando intentaban frenar, si el coche no agarraba, tiraban de frente y ya estaba. Yo pude hablar con Roberto Meri y me decía, claro, es que era súper divertido porque arriesgabas a tope. Porque como sabes que no te va a pasar nada, que no te vas a quedar atrapado ni nada, yo iba a tope y cuando no me agarraba el coche, pues me iba por fuera. Y como él todos, pero es que eso no puede ser. Eso hay que controlarlo, ¿no? Y entonces, bueno, habrá que buscar alguna forma de evitarlo. Bueno, otra cosa que fue súper divertida fue, a ver, el público es sabio y es el que decide, pero esta votación que hace la organización de la Fórmula 1, de piloto del día, el elegido fue Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. Pero, a ver, ¿quién fue el piloto que cometió el error más grave de toda la carrera? Uno de los más graves. Sebastian Vettel, que tuvo suerte que no rompió nada más, porque podía haber acabado ahí su carrera, la suya y la de Valtteri Bottas, que fue el perjudicado. El mejor piloto del día fue el que cometió ese grave error en la salida. Bueno, mira, yo no estoy muy de acuerdo en que le sancionen, ¿no? Niki Lauda decía que los 5 segundos que le metieron no eran suficientes. Bueno, yo creo que es un incidente de carrera y que es la primera vuelta y hay que ser permisivos. Pero, hombre, tanto como premiar a Sebastián Vettel como mejor piloto del día, a ver, sí que remontó, ¿no? Hasta la 5ª posición, pero, hombre, ya hubo otros, ¿no? Que hicieron cosas un poquito más brillantes. Por ejemplo, voy a citar 2, Carlos Sainz o Charles Leclerc. Para mí, quizás sea más sorprendente lo de Charles Leclerc, ¿no? Por el coche que lleva, pero me parece que es más candidato, ¿no? A ser piloto del día que Sebastian Vettel, que remontó como remontó también porque tiene un misil, hay que recordarlo. Hablando de estos dos personajes, Carlos Sainz, fin de semana espectacular, lo hizo todo bien. Ni siquiera los problemas del MGUK al final pueden empañar un fin de semana como el que hizo el madrileño, que fue brutal. Buenos libres, gran clasificación para quitarse el sombrero, grandísima salida y buena carrera, con un ritmo muy bueno. Bueno, al final pierdes 160 caballos cuando se te cae el K y pierdes 2 posiciones. Tenía que haber sido sexto, pero bueno, nos quedamos con ese regalo de verle rodar en la 3ª posición durante algunas vueltas, ¿no? Que era evidentemente un sueño imposible, pero que se lo ganó a pulso. Lo que pasa es que luego, claro, las cosas vuelven rápidamente a su sitio. Y de Charles Leclerc, ¿qué puedo decir? No es una casualidad. Se tomó 2 fines de semana, dos grandes premios para adaptarse a la Fórmula 1 y una vez que lo hizo, lleva 4 grandes premios puntuando, metió el Sauber en Q3 y es un fuera de serie. Lo que decíamos en la retransmisión de Movistar, por favor, señora Rivabene, señor Marchione, atrévanse, suban a Charles Leclerc el próximo año, acaben ya con la desidia y con el aburrimiento de Kimi Räikkönen, suban a este chaval joven, que se lo merece, que lo está haciendo muy bien, denle un poco de confianza también, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, tienen que ser atrevidos. No tuvieron tiempo a hacerlo con Jules Bianchi porque pasó lo que pasó y yo creo que Charles es un poco el sucesor, ¿no? El que cogió el relevo de Jules Bianchi, íntimo amigo de él además, y yo creo que se lo merece y que no va a defraudar. Eso sí, igual le pone las cosas complicadas a Sebastian Vettel, igual la idea a Sebastian no le gusta porque está mucho más cómodo con Kimi Räikkönen. En fin, esto es lo que pasó en Francia. Vamos a ver lo que ocurre en Austria. En McLaren creo que no cambiarán mucho las cosas, pero bueno, la batalla puede ser divertida, a ver cómo se comportan los neumáticos en la pista austríaca y habrá que esperar. Así que nada, no fue tan mala la carrera en Francia, nos divertimos un poquito más que en las anteriores y yo creo que en Austria todavía puede ser más emocionante. Así que viviremos juntos lo que ocurra en ese trazado. Red Bull corre en casa, a ver qué deciden. ¿Renovarán a Ricciardo? Si no anuncian nada, mal negocio, Cuidado.